Es momento de resumir los capítulos 9 y 10 de Your Friendly Neighborhood Spider-Man, la cual en el episodio anterior terminó con el traje Oscorp de Peter totalmente hecho añicos a manos del Escorpión, también con el Dr. Octavius siendo arrestado por el mismísimo Iron Man, noticia la cual llegó a oídos de Big Donovan, que no dudó ni un segundo en ir a su laboratorio abandonado para armarse hasta los dientes con su tecnología, y por último con Harry Osborn dándole la buena noticia a Peter de que le construyó un nuevo traje, pero en esta ocasión sin capa ya que Spider-Man no usa capa. Te me quitas esa capa, quítatela, irrespetuoso. Spider-Man no usa capa. El capítulo 9 empieza con Norman Osborn visitando a Octavius en prisión, pero no para recuperar la amistad que algún día tuvieron, sino más bien para humillarlo diciéndole que él movió cielo, mar y tierra para que lo pusieran tras las rejas, y para rematar la humillación le dice que llegó a un trato con el general Ross, el cual consiste en que toda su tecnología confiscada podrá ser estudiada por los ingenieros de Oscorp, siempre y cuando Norman acepte trabajar en colaboración con el gobierno de Estados Unidos, lo cual como era de esperarse enfurece al panzón. Pero hablando de panzones, Big Donovan por su parte con ayuda de la pandilla de la calle 110 le tiende una emboscada a la policía que estaba confiscando la tecnología de Octavius, emboscada la cual provoca una persecución que termina en colisión de autos, donde la pobre Nico Minoru está a punto de ser hecha chicharrón por un camión blindado, cuando de repente es salvada nada más y nada menos que por Spider-Man, quien está luciendo su nuevo traje totalmente fiel a los cómics color rojo y azul. Te ves hermoso con ese traje. El problema es que se les viene la noche ya que mientras intentaban arreglar su amistad, resulta que los Vengadores están muy ocupados como para lidiar con el Escorpión, por lo cual el desgraciado anda libre en las calles armándola de jamón, presencia la cual provoca que Peter se zurre en los calzones ya que la última vez que se vieron las caras casi se nos va con San Pedro, por lo cual Big Donovan es quien se ve forzado a agarrarse a piñas con él, batalla la cual como era de esperarse termina con el mastodonte a punto de ser ensartado como mi prima, quien es salvado de último momento por la araña para tener su round 2 con McGargan. Así que después de unos guamazos por aquí y unos guamazos por allá, el Escorpión queda inmovilizado durante unos segundos debido a que por animal se electrocutó, momento el cual es aprovechado por Big Donovan para escapar como todo un puñetas, dejando a su pandilla a su suerte a pesar de que les están metiendo la tunda de sus vidas, por lo cual Lonnie decide tomar el liderazgo del equipo e infiltrarse al camión blindado que contiene la tecnología confiscada de Octavius, tecnología entre la cual tira por accidente una granada experimental llamada Diox 3 que lo deja como yo después de unos buenos porros. La cuestión es que al Spider-Man ir en su rescate, la distracción es aprovechada por el Escorpión para ahorcarlo y está a punto de romperle el cuello, pero en eso, ¡pum! Lonnie despierta y le dice no durante mi turno, quien sorprendentemente ahora resulta tener fuerza sobrehumana y piel indestructible, así que deciden unir fuerzas para enfrentar al desgraciado. El problema es que al darle un ostión doble se confían y creen haberlo derrotado, por lo cual mientras festejan la victoria Mac aprovecha para tirarle a Lonnie unas vigas encima y luego procede a burlarse de Spider-Man diciéndole que tendrá que buscarse a un nuevo amigo, burla la cual provoca que Peter recuerde las palabras de Norman Osborn, diciéndole que si quiere usar su verdadero potencial deberá dejar de contenerse, así que le hace esta tremenda combinación de derechas e izquierdas sin remordimiento de que está a punto de matarlo, y luego usa su propia cola para intentar apuñalarlo con ella. Al puro estilo del Spidey de Tobey Maguire en No Way Home, resulta que Lonnie sobrevivió al aplastamiento de las vigas e impide que Spider-Man se convierta en un asesino, batalla la cual termina con el Escorpión arrestado y en prisión, con Lonnie convirtiéndose en el nuevo líder de la pandilla de la calle 110, y por último de ahí nos vamos a Oscorp con Norman Osborn, quien tiene una reunión con sus científicos e ingenieros para ponerse al día con sus avances, entre los cuales está que su planeador ya está casi 100% terminado, y también que el día en que Peter casi muere y sus doctores le salvaron la vida, aprovecharon en tomar una muestra de su sangre e implantarla en arañas para intentar recrear la que le dio sus poderes, lo cual significa Spider-Verse confirmado. El capítulo 10 y final empieza con Norman Osborn dándole la buena noticia a sus becarios de que el proyecto para el que han estado trabajando por fin está terminado, el cual se llama Proyecto Monolito y consiste en crear una máquina para abrir portales a cualquier punto del universo, y esto con el propósito tanto de encontrar un nuevo medio de transporte más rápido que la velocidad de la luz, como de poder obtener recursos ilimitados al instante, máquina la cual fue creada con un mapa aeroespacial diseñado por ella, luego con los algoritmos de Jim para crear un túnel cuántico, luego a partir de ahí crear el marco mecánico que diseñó Amadeus capaz de abrir un puente Einstein-Rosen, y por último darle energía a esta máquina gracias al generador magnético de Peter, idea la cual le surgió a Norman cuando Thor llegó a Nuevo México a través de un portal, y mismo caso con la invasión Chitauri a la Tierra, cuando de repente al hacer la primera prueba se abre un portal, pero no un portal generado por esta máquina, sino nada más y nada menos que por Doctor Strange, quien les advierte que en el universo podrían encontrarse horrores inimaginables y por lo tanto ha venido a poner fin a su proyecto,
La cuestión es que Norman dice no ni mergas y ordena activar la máquina, la cual resulta ser todo un éxito ya que efectivamente se abre un portal hacia el espacio. Strange resulta tener razón en que allá afuera hay horrores inimaginables como mi tía, y del portal sale nuevamente el extraterrestre simbiótico visto en el primer episodio. No mires, chiquita, esto se va a poner feo. Así que tanto Strange como Spider-Man unen fuerzas para reventarle todita a su mami, entre ello abrir un portal a la dimensión oscura para intentar retener al extraterrestre, solo que como Peter es inútil y se adentra al portal, a Strange no le queda de otra más que dejarlo abierto para que pueda regresar a pesar de que el extraterrestre también lo hace, así que su siguiente estrategia es usar la gema del tiempo para revertir sus ataques, estrategia la cual tampoco funciona sino de hecho sale peor, ya que al el extraterrestre intentar robarle la gema, la interacción provoca que se abra un portal en el espacio-tiempo que los lleva a la batalla vista en el primer capítulo, dando a entender que el momento en el que Peter obtuvo sus poderes arácnidos es un bucle temporal que se repite y se repite técnicamente provocado por él mismo, y digo esto porque la destrucción de la batalla provoca que una de las arañas artificiales de Oscorp escape de su contenedor y atraviese el portal, o sea que la araña que fue alterada genéticamente con el ADN de Spider-Man es la misma que mordió a Peter en el pasado y por ello digo que técnicamente él mismo se otorgó sus poderes. Bucle temporal. De muy buen gusto. Así que una vez que logran regresar a la actualidad, Peter inmoviliza al extraterrestre y lo lanza a través del portal, para que mientras Strange coloca un escudo que le impide regresar, Spider-Man rápidamente destruye la máquina de Oscorp para cerrar el portal definitivamente, cortando accidentalmente un tentáculo del alien que logra cruzar el portal sin que nadie se dé cuenta. Así que ya una vez terminada la batalla final, tenemos una locura de escenas finales que podrían considerarse postcréditos. En la primera, Spider-Man visita a Strange para preguntarle si su gema también le permite ver el futuro, a lo cual este le responde que sí, pero no hablará sobre su futuro ya que si le dice lo que pasa ya no va a pasar. Todo esto mientras son observados a lo lejos por el vigilante Uatu. Luego Norman Osborn por su parte se encuentra con el fragmento del extraterrestre, dando a entender que se viene Venom. Luego Nico le da a Harry la brillante idea de crear su propia empresa de supercerebritos, y entre los reclutas está Maxwell Dillon, quien está destinado a convertirse en Electro, y Ned Leeds, quien está destinado a convertirse en Hobgoblin, empresa la cual será vigilada muy de cerca por Jean, quien resulta ser una infiltrada que trabaja junto a Daredevil llamada Finesse al igual que en los cómics. Luego Octavius por su parte aprovecha su tiempo en prisión para diseñar un traje con tentáculos, dando a entender que se convertirá en Doctor Octopus. Y por último la tía May visita a un recluso en prisión, y este resulta ser Richard Parker, el papá de Peter Parker, quien sigue vivito y coleando, por lo que vaya que la temporada 2 tiene potencial de sobra para ser God. Jueguen el cine, obra maestra, 10 de 10, hijo. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué calificación le das a estos capítulos del 1 al 10. Y recuerden que si se hacen miembros del canal, podrán ver casi todos mis videos horas antes o incluso días antes que todos los demás. También podrán comentar con emojis exclusivos que iré cambiando cada mes. Y también subir entre todos estos rangos mientras más tiempo lleven siendo miembros. Y saludos para Senchan, Carlos David, Counter Gameplays, Silvaja de la Torre, Insane Ghost, Miguel Mora, Carpe Diem que dice, el comentario con más likes es gay. Tienes cara de gay. Y Joe el Puerco Espín que dice, no es sandía ni melón, es Killer bailando un cumbión. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rápanlo. Y nos vemos a la próxima. Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. No ni.